Bienvenidos un día más a este estudio que estamos haciendo con el método inductivo, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Estamos estudiando Segunda de Reyes. Hemos terminado ya toda la carta de Primera de Reyes y recordemos que en los originales, o diríamos en la Biblia, que Jesús conoció, nuestro Señor Jesucristo, Primera y Segunda de Reyes eran un solo libro. Hoy estamos viviendo más de 150 días de cuarentena. Estamos llegando quizás al sexto mes en el cual nosotros vamos a estar en cuarentena. Hay una característica muy interesante desde la perspectiva pastoral. He estado reuniéndome en estos días con algunos ministerios o grupos interdenominacionales, tanto de Perú como de Latinoamérica, en las cuales participo. Y es curioso que me llamó mucho la atención de una noticia de Bolivia. Hay más de 100 pastores que han perdido la vida contagiados por el virus. Desde una perspectiva pastoral, obviamente que hay muchas personas que han perdido la vida, pero 100 pastores que han salido de casa por ayudar a la iglesia, a la congregación, a las personas que necesitaban, sea cualquier necesidad, ellos se han expuesto al virus y hoy no están con sus familiares. Algunos se cuenta que es por su mala interpretación bíblica. Recuerden que hay un versículo que dice que si Dios nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y tomar o comer cualquier cosa mortífera y no nos hará daño, pensando que no se iban a infectar, salieron y al final terminaron infectados y padecieron. Pero lo más curioso de todo esto, sea un principio de una deficiente hermenéutica o cómo interpretar la Biblia, o exponerse por las necesidades que a veces suceden dentro de la iglesia, porque a veces tiene uno que salir, y a mí me ha tocado salir por razones necesarias y visitar y estar con los hermanos o hacer algún tipo de ayuda social. Lo más curioso es que en el Perú se dice que son más de 200 pastores, quizás llegando a 300. Esto me llamó mucho la atención y yo pregunté, ¿en verdad estos datos son correctos? Pero que yo conozca en mi ciudad de Arequipa, amigos o personas que yo he conocido, son 7 pastores. Ahí contaba otro, oye, en la región sur son 45 pastores, en el otro son 15 pastores, y probablemente estamos hablando otra vez, como en Bolivia, más de 100 pastores en Perú han perdido la vida. Siervos que han dedicado su vida para predicar el evangelio, siervos que han dedicado su vida para servir al prójimo. Es un tiempo difícil el cual estamos viviendo, les vuelvo a repetir, desde una perspectiva pastoral, como familia pastoral, porque cada pastor es un padre de familia, es un esposo, así como muchos de nuestros hermanos y familiares que hoy están perdiendo la vida. Son momentos difíciles en los cuales estamos experimentando, pero sabemos que Dios honra y Dios lo tiene en su gloria a aquellos pastores que hoy no están con nosotros. Vamos a orar y comenzamos nuestro estudio. Señor, te doy gracias en este momento, primeramente porque tú eres nuestro Señor, tú eres el Rey soberano y nosotros, y hablo como pastor, como un siervo tuyo, que por tu gracia estoy sirviendo en esta iglesia y no merezco, Señor, estar en tus asuntos, pero es tu gracia. Y así, Señor, queremos seguir y continuar en los estudios de tu palabra, y oro también por aquellas personas o familias que hoy han perdido a sus seres queridos. Y en este momento oro para que consueles el corazón de las familias pastorales. Gracias, Señor, porque sé que a través de este estudio tú vas a hablar a tu pueblo y vas de la misma forma que tú me has hablado a mí. En tu nombre, Señor, empezamos este estudio. Amén. Esta historia que nos
relata y nos despierta hoy la atención de ver qué está pasando en el mundo, también sucedió hace mucho tiempo en Israel. Por eso el título general de este capítulo 2 es Siervos al servicio del Rey. Recordemos y vamos a ver que este capítulo está dividido en dos partes. Del 1 al 13, Elías el profeta es llevado al cielo. Y del 14 al 25, Eliseo inicia su ministerio de profeta. Y a medida que yo voy pasando van a salir los títulos de cada subdivisión del párrafo. Tengo una figura, ahí ven a Elías, ya está anciano, y Eliseo, que tiene poco cabello. ¿Y por qué? ¿Por qué lo vamos a mencionar? Porque tiene que ver mucho con la historia. Son dos siervos que han dado su vida hasta este momento al servicio del Señor, especialmente Elías. Hemos estudiado las historias de Elías cuando se enfrenta a estos falsos profetas de Baal y de Astarot y denuncia a este rey malvado de Acab, a su mujer Jezabel. Elías ora y no llueve para traer juicio a la nación y que ellos reflexionen que hay un solo Dios y va y atenta directo con su Dios que ellos consideraban que era el Dios de la lluvia. Y Elías dice, no va a llover, demostrando que hay un solo Dios, el Dios creador que tiene el control del clima y del universo. Y cuando se enfrentan en el Monte Carmelo y muestra que viene fuego del cielo, Elías ora y entonces la lluvia empieza a caer. Simplemente para demostrar a este rey, Acab, que Dios, Jehová, el Señor, a quien adoramos, es el único Dios y el que tiene el control del cielo y el universo. Vemos historias espectaculares de Elías que hizo caer fuego del cielo cuando vinieron a apresarlo. Vemos mucho en toda esa historia de Primera de Reyes, los últimos capítulos, un siervo de Dios que fue fiel, pero así como fue un siervo de Dios fiel y con todo ese ministerio espectacular, no era querido. No era apreciado. Jezabel mandó a matarlo y tuvo que huir a un monte alto y las aves, los cuervos tuvieron que alimentarlo. O sea, era un siervo que hablaba la palabra de Dios, pero no les caía bien a todos. No les gustaba el mensaje, no querían escucharlo. Y no les caía bien a esta familia de reyes y por supuesto a todo el pueblo de Israel. Y Elías se sentía solo, se sentía deprimido y decía, estoy solo, pero el Señor lo fortalecía. Le dice, yo tengo miles de personas que no han doblado rodillas. Elías, levántate, cumple tu ministerio. Recuerdan la viuda donde va a esta viuda sirofenicia o de Sarepta y entonces ahí está ayudando a los más necesitados. Está ayudando a muchas personas. Eso es un siervo, eso es un profeta. Ese es un profeta de parte de Dios, no como los falsos profetas que hoy vemos que están llenos de lujos y que están llenos de palabras falsas, que dan predicciones, que dan mensajes y que no se cumplen. Todos los mensajes de Elías se cumplieron. Pero ahora vamos a ver que su ministerio llega al final. Creo que lo que ha vivido Elías, muchos pastores hoy lo han vivido. Muchos pastores, siervos del Señor, que han predicado el mensaje del Evangelio, pero a veces no les caen bien a todos, que han hecho muchas cosas en la obra del Señor, pero hoy no son apreciados y muchas veces han sido, hasta perseguidos o diríamos de una forma rechazados y no siempre bien queridos, como lo fue Elías. Y si tú eres pastor y estás escuchando esta enseñanza, te identificarás como a mí. Me llamó mucho la atención cuando estudiaba este libro. Versículo 1 dice, cuando se acercaba la hora en que el Señor le llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Es donde Elías conoce su partida. Versículo 2, entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos
a Betel. Y ahí tengo un mapa de Gilgal, se fueron a Betel. ¿Qué sucedió? Versículo 3. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlo y le preguntaron a Eliseo: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Así que habían esta escuela, esta comunidad de profetas que estaba en Betel, justo fue levantado por Elías. Se cuenta que Elías fue el maestro, el líder, y ahora está Eliseo quien está a su lado. Y recuerden que ya Dios le dijo a Elías que Eliseo lo iba a suceder, pero él conocía el momento que iba a partir. Qué interesante esa relación que tiene el profeta, el siervo de Dios, con Dios. A mí, si me pongo, cuando estaba estudiando y me pongo a pensar, digo, ¿será, Señor, que un día tú me digas, ¿sabes qué, Efraín? Esta semana es el tiempo de tu partida, así que prepárate que ya estás por venir, por estar conmigo. Esto sería espectacular, ¿verdad? Así que Elías lo sabía, los profetas lo sabían, Eliseo lo sabía, pero Eliseo está diciendo, yo no quiero que se vaya, así que cállense. Versículo 4 al 7, Elías en Jericó y en el Jordán antes de su partida. Dice el 4, Elías por su parte volvió a decirle, quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió, tan cierto como el que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. Miren que Elías no quería que lo siga. Versículo 5. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y va a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. O sea, donde iba, Gilgal, Betel, Jericó, habían profetas. Dios levantó un grupo de personas para hablar a esta nación que muy pronto iba a ser conquistada por los asirios, pero que estaban mal. Jeroboam los llevó a la idolatría. Y es interesante que cuanto más abunda la idolatría, el pecado, la oscuridad, Dios siempre levanta siervos, pero levanta siervos con coraje, con esa pasión por la obra del Señor. Y ahí estaban estos siervos en ese lugar, puestos por este líder, Elías. Versículo 6, una vez más Elías le dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando. O sea, Elías siempre quería dejarlo. Mira, ahí tengo un mapa de Betel a Jericó y ahora se van al Jordán. 7, y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también a este lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos, así como ven. Ahí está Elías y Eliseo. Del 8 al 10, Elías escucha la petición de Eliseo. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua porque estaba frente al río. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Y ahí tengo una foto espectacular porque lo cruzaron en seco. ¿Te imaginas tú detener un río? Parar un río, esto es un milagro. Esto realmente son maravillas, estos son prodigios. Pero Elías lo hizo y caminó en seco. No es que estaba medio mojadito y que me llegó. No, esto son los milagros, los prodigios que estaban sucediendo a través del ministerio de Elías. Es increíble. Por eso digo, este siervo del Señor, usado y levantado en un mundo de decadencia, de apostasía, porque la apostasía entró a Jeroboam, Dios lo usó y ahora está cruzando. ¿Y qué va a suceder? Versículo 9. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Y ahí lo vemos conversando. ¿Qué está pidiendo Eliseo? Mire, en Deuteronomio 21:17 dice, más bien reconocerá a esto como el primogénito y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de primogenitura. En Primera de Reyes 19:19, Dios ya le dijo
a Elías que Eliseo lo iba a suceder. Por eso él lo invitó, lo llevó a su lado y siempre lo trataba como si fuese su padre. Era su mentor. Y así que lo que él estaba pidiendo a Eliseo era el derecho de primogenitura, dame esa porción doble. No está hablando, hoy día a veces se saca ese versículo fuera del contexto y estamos hablando de ese poder como un tipo de, no, haces para aquí, para allá y la gente se retoma, ese es el doble, no. Está hablando de simplemente esa relación padre a hijo. Quiero tu herencia, pero herencia en el ministerio, herencia espiritual. Quiero que el Señor me use como instrumento en su reino. Eso es lo que estaba pidiendo Eliseo. Qué interesante sería para muchos pastores que ya están por partir y que tengan hijos espirituales o sus mismos hijos de familia, hijos de carne y sangre, como decimos, y que al final de sus días esos hijos les digan, papá, yo quiero hacer el doble del ministerio que tú has hecho. Quiero que tú me ayudes y ores y pidas mi última voluntad. Y ora y pídele al Señor cuando te encuentres allá en el cielo, dile que me use de la doble forma que te ha usado a ti. Qué espectacular sería eso, ¿no? Pero tristemente a veces la realidad es lo opuesto. Es lo opuesto porque según las estadísticas de los pastores de Latinoamérica, se dice que más del 50% de sus hijos no quieren saber nada de la iglesia, no quieren involucrarse en el ministerio. ¿Y sabes por qué no quieren involucrarse en el ministerio? Porque no hay, diríamos, profesión, si lo queremos llamar así, o vocación o llamado que es más criticado en todo lo que podríamos decir, lo que se refiere a la iglesia o el mundo. Bueno, vas a criticar al presidente, pero la verdad es que critican tanto al pastor, a su esposa o al mismo pastor, que los hijos escuchan lo que están murmurando los hermanos de la iglesia. Ellos entienden y saben lo que está pasando en la iglesia y sufren porque sus padres están sufriendo por tantas decepciones que han sucedido en la iglesia, ¿sabes? Por eso dicen, yo no quiero hacer lo que ellos hicieron. Y el segundo problema de por qué no quieren involucrarse en el ministerio es porque muchas veces los pastores latinos, y hablando de pastores latinos, han descuidado su familia y se han dedicado más tiempo a la iglesia, a la obra, y han descuidado a sus propios hijos. Han podido aconsejar a jóvenes, a matrimonios, han podido estar con muchas familias, pero no han pasado tiempo con sus hijos, con su familia. Y entonces ellos se han sentido abandonados y han dicho, han culpado a ¿qué? La iglesia, el ministerio. Así que ellos dijeron, yo no quiero vivir esa vida. Lamentablemente muchos pastores latinos han hecho el ministerio de esta forma. Y se dice que en lo que es en el occidente, muchos hijos de pastores o misioneros sí desean involucrarse, más del 50%. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de ellos sí tiene tiempo para estar con su familia y desean estar con su familia y su tiempo de familia es muy importante. ¿Y qué más? Saben cómo cuidar las cosas, los asuntos ministeriales que quede entre la pareja y no se proyecte a los hijos. Pero a veces los pastores latinos no. Todos los problemas de la iglesia lo traen a casa y están discutiendo en la casa con la esposa y los hijos están escuchando todas las decepciones, todo. Así que creo que los pastores latinos debemos de aprender a guardar aquellos problemas de la iglesia, se quedan en la iglesia y a empezar a trabajar en casa o en la habitación con tu esposa. Cuando empezamos el ministerio vivíamos así con mi esposa, pero un día recibimos, gracias a Dios, de los mentores o consejeros, de no filtrar esos problemas con las hijas. Y hemos mantenido esto y hemos querido tener siempre un día familiar. Los lunes es nuestro día familiar. Nos ha costado porque somos workaholics o trabajólicos, como dicen, pero necesitamos descansar, tener un día
muchos pastores latinos no tienen un día de descanso, no tienen un día de familia, así que tienen que aprender. Pero cuando estamos hablando aquí de Eliseo que le dice a Elías, dame ese derecho de primogenitura, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, considérame así. Quiero que Dios me use y pueda hacer el doble de lo que tú has hecho. Créeme que si tú eres pastor, no habría mayor alegría que tú veas o tú sepas que tus hijos están en el ministerio y haciendo cosas mayores de lo que tú hiciste. Pero también no hay peor decepción que hoy, si tú eres pastor y tus hijos no están sirviendo al Señor y menos ni siquiera están en la iglesia. Eliseo fue como un hijo y pide esto. Y yo eso digo, pero a veces Dios permite que otro herede el ministerio de otro siervo. A veces, no siempre, a veces sucede. Y ojo que no está mal pedir a Dios por grandes ministerios, cuando los motivos son puros y para dar la gloria a Dios. Así que si tú eres joven y deseas involucrarte en la obra, o si tú eres hijo de pastor o hija de pastor y deseas involucrarte en la obra, no está mal pedirle al Señor, Señor, dame, yo quiero hacerlo el doble de lo que hizo mi papá o lo que hizo mi mamá, yo quiero involucrarme en tu... No está mal pedir esto, créeme, joven, o que estás queriendo servir en el pastorado, no está mal. Pero primero revisa tus motivos. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Quieres simplemente por llevarte la gloria, por llevarte la honra tú? Porque recuerda que Dios no comparte su gloria. ¿Por qué lo quieres hacer? Revisa tus deseos. Hasta pueden ser intereses económicos o pueden ser simplemente deseos de popularidad. ¿Por qué lo quieres hacer? Y si tus deseos son puros y sinceros, no está mal pedirle al Señor, Señor, bendíceme, yo te pido hacerlo doble, el doble que hizo ese pastor, el doble que hizo ese misionero, el doble. Porque son ejemplos a imitar, como Elías lo fue un ejemplo a imitar para Eliseo. Y él dijo, mira, tú hiciste el agua, hacer esto, hiciste el río, abriste el río, hiciste tremendos prodigios y milagros, yo quiero hacer más, pero para la gloria del Señor. Versículo 10, que le dice Elías, has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Versículo 11 al 13, Elías es llevado al cielo. 11, iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino, así como ven en la imagen. 12, Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Como ustedes ven. Ahora acá algo es muy interesante. La escuela dominical muchas veces dice que Elías, o algunas personas, ¿no?, fue llevado en un carro al fuego. El texto no dice eso, el texto dice que fue llevado en un torbellino y al versículo 1 hemos visto que iba a ser llevado en un torbellino. O sea, Elías fue llevado en un torbellino. Ese carro con fuego y que vino de forma espectacular simplemente era para impedir que Eliseo vaya y lo agarre a Elías, porque Elías fue llevado en un torbellino. Claramente dice esto el texto. Y entonces, en este momento, Elías llega a ser un tipo de aquellos cristianos o de aquellos hijos de Dios que no morirán, que serán llevados en un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo en Tesalonicenses. Sus cuerpos serán transformados. Cuando suene la trompeta, y probablemente suene pronto la trompeta, pero cuando suene la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos seremos transformados. Primero los muertos en Cristo resucitarán. Pero luego nosotros, los que quedamos, dice Pablo, en segundos, es como da un pestañeo, ¡pum!, tu cuerpo será transformado y así como se llevó a Elías, seremos llevados nosotros con el Señor y el Señor nos estará esperando en las nubes. ¡Qué día glorioso! ¡Qué momento espectacular! Así que Elías se vuelve en la segunda persona que no conoció la muerte o el cementerio. La primera fue Enoc.
Y aunque algunos dicen de Moisés, en Deuteronomio 31, por ejemplo, que dicen que no se sabe si murió o no murió, no se sabe si, porque hasta el día de hoy no se encuentra la tumba. Algunos, literatura extrabíblica dice que fue llevado por ángeles, pero es extrabíblica, no se sabe, pero lo que sí la Biblia habla de Enoch, y aquí vemos a Elías. Y entonces vemos a Moisés y a Elías y vamos a ver un poco de paralelos en su vida. Ellos permanecieron solos contra la injusticia, tanto Moisés como Elías. Segundo, estaban relacionados con fuego sobre las montañas, tanto Moisés como Elías en el Sinaí, y se acuerdan en esas montañas también que se presentó cuando estaba ahí Elías. Estaban relacionados con el desierto, los dos fueron al desierto. Cuarto, se encontraron con Dios en el Sinaí, porque ellos fueron llevados al Sinaí, los dos. Fueron expulsados de sus países por reyes paganos, tanto Moisés de Egipto y de Israel. Acab lo expulsó a Elías. Y sexto, conocieron los milagros, la milagrosa provisión de Dios de agua y comida. Recuerden que Elías fue alimentado y Moisés también alimentado en el desierto. ¿Qué más? Tenemos más. Séptimo, deambularon en el desierto por un periodo medido por 40 días o 40 años en el caso de Moisés. Ayunaron 40 días. ¿Se acuerdan que Elías pasó 40 días en el desierto y luego hasta encontrar al Señor en esa montaña alta? Fueron poderosos ejemplos de oración, tanto Moisés como Elías. Dividieron aguas. Moisés dividió el mar, ya vemos a Elías dividiendo el Jordán. Tuvieron aprendices cercanos que lo sucedieron, como Josué para Moisés, y acá vemos a Eliseo con Elías. Y tuvieron sucesores que también dividieron aguas. Y es interesante, Josué hizo lo mismo, y ahora vemos a ver a Eliseo, y tuvieron muertes extrañas y o misteriosas. Moisés y Elías en este paralelo del Antiguo Testamento. Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas. Es un dato curioso que en Marcos, en el capítulo 8, vemos la transfiguración. Jesús se vuelve blanco en ese monte Tabor y aparecen, ¿quién creéis? Moisés y Elías. Moisés y Elías están con Jesucristo justo cuando Él empieza a ir a Jerusalén. Aparecen en el Nuevo Testamento, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Los siervos del Señor están con Él y la gran mayoría, y en mi opinión también, pienso que son los dos testigos que aparecerán aún en el tiempo de la escatología, el tiempo de la gran tribulación. Dos testigos, por todas las características, nos hacen ver que es Moisés y Elías quienes aparecerán también en el libro de Apocalipsis. Esos siervos del Señor están ahí, llevados de forma espectacular y siendo tantas proezas, pero Dios tiene un plan mayor. Están conmigo, los llevo conmigo, dice el Señor. Y qué maravilloso será para nosotros los pastores cuando el Señor nos diga: buen siervo, fiel en lo poco, has sido fiel en lo mucho, te pondré. Así que ánimo, si estás escuchando este mensaje, ánimo, sigamos adelante, sigamos ministrando. Versículo 13. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías, eso es Eliseo, y regresando a la orilla del Jordán. Recuerden que el manto era símbolo de la investidura y en este momento el manto significaba seguir el ministerio de poder que Elías realizó. Pero ¿sabes qué? Todo ministerio trae beneficios, pero también grandes responsabilidades y estrés. Así como estábamos viendo a Eliseo, ahí se le cayó el manto a Elías, se le cae y Eliseo está agarrando y piensa, dice: si me pongo ese manto, muy bien, como mi padre, como Elías, voy a seguir su ministerio. Tremendo privilegios que va a haber en el ministerio, porque créeme que el ministerio trae privilegios, verdaderamente trae privilegios, pero también trae grandes responsabilidades y también trae gran estrés. A veces es 3, a veces es 4, es 5, yo le digo a veces, ya no es estrés te queda acá, ¿no? Ya ese 4, 5, ya tienes que aprender a manejar tus emociones, porque no solo es un asunto, son 2, 3, 4, 5. El ministerio, Elías, Eliseo dice: yo te voy a seguir,
Pero recuerda, a Elías no lo quería ni las autoridades. Elías tenía que esconderse como si fuese un fugitivo. Todo el mundo lo buscaba. O sea, el ministerio tantas veces criticado por los que están afuera. Si el pastor se viste formal, uy, demasiado serio. Si se viste informal, uy, demasiado, diríamos, no ha madurado. Si se corta el cabello de una forma, ya lo están criticando. Si sus hijos hacen una broma y dicen, no, no cría bien a sus hijos. Sus hijos hacen algo en la iglesia, uy, se le vienen encima. O si no saludó a un hermano como debía, ya están hablando mal del pastor, que seguramente tiene algo contra mí. Y la esposa hace algo, ya no lo quieren a la esposa. O sea, realmente no entienden que servir al Señor es 24 horas al día. Bueno sería que tenga un horario en el cual me respetan de tal hora a tal hora. ¿Cuántas veces hemos tenido personas ministrando 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana? Nos llaman y está bien porque es lo que hemos querido, pero dicen, no tengo a nadie a quien más llamar y los tengo que llamar a ustedes. Y yo digo, amén, hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa, hermano? Tenemos que salir, tenemos que hacer cosas y a veces algunos asuntos familiares, tenemos que posponer por la obra de Dios. Trae grandes privilegios, pero también trae grandes responsabilidades. Pero créeme que también trae grande estrés y hay que aprender a manejar el estrés con el Señor. Pero si a mí me preguntan, ¿volverías a elegir otra vez estar en el pastorado si tuvieras la oportunidad? Yo les diría sí, volvería a hacerlo a pesar de todo lo que hemos vivido en estos años. Personas que también hablan mal de nosotros, hablan negativamente de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es servir con gracia sobre gracia, pero a veces no les gusta cuando ponemos la mano dura o la disciplina, que básicamente el Señor nos ha dicho que debemos de hacerlo, porque el deber de un pastor es cuidar a las ovejas, pero también alimentar a las ovejas con la palabra de Dios y cuidar de esos lobos que vienen y han venido y han pasado por la iglesia, y también proteger a las ovejas, pero también cuidar a las ovejas. Es una labor y no es nada sencillo. Hay que ponerse en los zapatos del pastor para ver desde esa perspectiva. Pero muchas veces hemos pasado esto y grandes decepciones y grandes problemas. Pero digo, y con mi esposa hablamos, lo volveríamos a hacer, volveríamos a escoger si tuviéramos la oportunidad, porque no nos vemos en otro lugar haciendo otras cosas. Hemos intentado por muchos años, pero es nuestra pasión y es nuestro deseo de servir al Señor y terminaremos nuestros días así como Elías, que el Señor nos lleve. No digo que nos va a llevar en un torbellino, ¿no? No va a haber carro de fuego que me lleve a mí, porque es un siervo, el siervo inútil me llamo yo, pero sé que el Señor, y le pido al Señor que me conceda la gracia de terminar mis días sirviéndole, que sea. Ese es el momento y el mejor regalo que el Señor nos puede dar a nosotros, terminar nuestra carrera sirviendo al Creador, al Soberano, al único Rey. Vamos a terminar la segunda parte. Eliseo inicia su ministerio de profeta. Eliseo sigue el ejemplo de Elías, 14. Golpeó el agua en el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Miren, lo mismo que hizo Elías, lo vuelve a hacer Eliseo, porque eso es un aprendiz, un discípulo, y qué alegría para mí sería que haya muchas personas que después de que nosotros terminemos la labor, que el Señor nos lleve, vengan y digan que sirvamos de ejemplo, que sirvamos de influencia a ellos y decir, así lo hizo y lo voy a hacer, es posible hacer esto, se pudo dividir el río Jordán, yo también lo puedo hacer. Qué alegría sería para nosotros ver personas que están siguiendo el ministerio, la obra, como lo está haciendo Eliseo. Y ojo que el poder no está en el manto, sino en el Dios
de Elías, el Dios Todopoderoso. Así que no hay que ponerle ahí nada de misticismo, es el manto, no, porque Elías dice, ¿dónde está el Dios? Perdón, Eliseo dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Está hablando al Dios Todopoderoso. 15. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Y entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Qué interesante Eliseo lo que está haciendo ahí. Versículo 16 al 18, Eliseo, accede a buscar a Elías. 16, mira, le dijeron, aquí se encuentran entre nosotros tus servidores, 50 hombres muy capaces, que pueden ir a buscar a tu maestro. Quizá el Espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó en algún monte o en algún valle. No, respondió Eliseo, no los manden. 17, pero ellos insistieron, tanto que él se sintió incómodo y por fin les dijo, está bien, mándenlos. Así que enviaron a 50 hombres, los cuales fueron a buscar a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. 18, cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó, ¿no les advertí que no fueran? Bueno, no lo encontraron. Ellos pensaban que simplemente el torbellino había agarrado, como, imagínense un torbellino, ahora está un huracán aproximándose, ¿no? En la parte Norteamérica o Centroamérica, y es como me lleva y, seguro que lo llevó. No, Eliseo sabía, él se fue con el Señor. Versículo 19 al 22, Eliseo purifica el agua de Jericó. 19, luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo, Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala, y por eso la tierra ha quedado estéril. Este problema del agua, es terrible, y ahí está Eliseo empezando su ministerio. 20. Tráigame una vasija nueva y échenle sal, le ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, 21, Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal exclamó, así dice el Señor. Yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. Así que echa el agua y el agua se purifica. Pero al final miren lo que dice el Señor. No era Eliseo, era el Señor usando a Eliseo para ayudar a su pueblo. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, hermanos. Es Dios usando nuestras vidas para ayudar a su pueblo. Por eso dice este versículo, así dice el Señor, que dijo cuando cruzaba el río Jordán, el Dios de Elías. O sea, obviamente Eliseo entiende que la obra lo está haciendo Dios y que él, así como Dios usó la vida de Elías, él va a ser un instrumento en las manos del Señor. Y ahí es donde tú tienes que entender que un siervo realmente que ha entendido quién es delante de Dios, le da toda la gloria al Señor. Él era simplemente un instrumento en las manos de Dios. Nosotros somos igual. Mire, hay pastores que realmente no son siervos, son reyes. Honestamente, ellos quieren que los alaben, los adoren, hónrame, hermano con esto, hónrame. O sea, de ellos, wow, la verdad es que no están sirviendo al Señor. Pero realmente cuando entendemos qué es la vida de ser siervos, entendemos que todo lo que hagamos o lo que podamos hacer, la gloria le pertenece al Señor. Y no es como que yo estoy haciendo esto o aquello para el Señor, sino que entendemos que es Dios usando mi vida para hacer esto o aquello. Simplemente soy instrumento en las manos de Dios. Hay personas que están agradecidas con nosotros y lo recibimos su agradecimiento, pero decimos cuando terminamos de hablar, decimos, Señor, tú te llevas la gloria. Soy un instrumento en tus manos y que el Señor me tenga así, de esta forma, hasta el día que termine. Versículo 22. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Ese es el segundo milagro. Ya hemos visto el río Jordán, ya hemos visto el agua. ¿Y qué pasa? 23 al 25, termina este capítulo. Eliseo maldice a los jóvenes burlones. 23. De Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. ¡Anda, viejo calvo!, le gritaban. ¡Anda, viejo calvo! Y en verdad Eliseo era calvo. Calvo, sin cabello, sin pelo. Y no era calvo por la edad, ¿no? O sea, pareciera que tenía un problema,
calvicie, caída del cabello, ya ahorraba el champú, quizás, no, bueno, no sé si había champú en ese tiempo, pero era una ofensa. ¿Por qué? El texto dice, anda, en la otra versión dice, sube, sube, sube. Y era como que lo que le estaban diciendo estos jóvenes es que, ¿dónde está tu maestro? Si lo podríamos para poder entender y interpretar esto. ¿Dónde está tu maestro? Sube pues tú con tu maestro. Anda como Elías, anda, ¿dónde estás? Viejo calvo. ¿No que eres tú como tu maestro? Pero ¿quiénes eran estos jóvenes? Mira, recuerden que esa región era totalmente idólatra. Se estaban no solamente burlando de Eliseo, se estaban burlando de Elías. Ya la noticia corrió, dijeron, Elías, vino un torbellino. Ustedes saben que el noticiero no solamente era en ese momento el noticiero que sale en la televisión, el noticiero que va más rápido es el de la voz, la lengua, ¿no? Ese noticiero corrió y vieron a Eliseo y dice, ay, ahí está, pues, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no subes como tu maestro, como tu padre? Anda, anda. Le empezaron a decir, viejo, calvo, faltarle el respeto. En 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Hermano, hay que aprender a respetar a los siervos del Señor. Hay que aprender a respetarlos. Y Timoteo dice, ténganlo en doble honor. ¿Pero qué significaría ese doble honor? Mira, yo tengo en la Nueva Traducción Viviente, para que se pueda entender y el contexto, 1 de Juan 5, 17 y 18 dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, o sea, el respeto y la remuneración económica. En particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Y el 18 dice, hablando del contexto de finanzas, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey, para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y también, dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Ese es el doble honor y el doble respeto que dice Timoteo, que habla hoy día a los que están sirviendo con integridad y están enseñando y que están trabajando, porque créeme que el ministerio es trabajo. Porque es curioso, porque hay personas que dicen, pero ¿qué hace el pastor? ¿Qué hace el pastor? Yo quiero ser pastor para venir un domingo y predicar. No entienden el cansancio tanto mental o emocional, como ya les expliqué hace un momento. Pero eso queda en la congregación y yo lo menciono para cada persona que está escuchando esta enseñanza. Le faltaron el respeto y cuando estaban en el Nuevo Testamento también no estaban respetando a los siervos del Señor, y el respeto debe ser el respeto por la autoridad y el cuidado de su familia, el cuidado financiero, que Pablo lo dice, deben de poder ser bien remunerados, no simplemente remunerados, porque a veces he encontrado, es verdad, he ido a lugares donde, ay, si le estoy dando por lo menos no, o sea, piensan que están dando mucho cuando no le dan nada y dice, para algo escogió ser pastor, pues para que viva de esa forma. Esto Dios no lo bendice y Dios no bendice esas intenciones, pero debe ser respetado. Estos hombres, estos jóvenes no lo respetaron. ¿Y qué sucedió? Versículo 24, Eliseo se volvió y clavándoles la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, dos osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. Imagínense, los despedazaron. Ustedes dirán, ¿pero qué culpa tienen estos jóvenes? O sea, por un insulto. Ojo que Eliseo maldice, pero Eliseo no ordena a las osas que vengan. ¿Quién permite eso? El Señor. El Señor hizo que esas osas salieran de ahí. Y empezó a agarrar, y pareciera que no eran 42 personas, o sea, parecía que había un montón de personas. Quizás más de 100 personas que empezaron, o muchos más que empezaron a burlarse de Eliseo, y empezaron no solamente a burlarse de Eliseo, de Elías, y si se empezaban a burlar de Elías, era porque eran idólatras, y se empezaron a burlar de Dios. Y entonces el juicio salió de parte de Dios a estos hombres y los despedazó, o los agarró, o los arañó a 42. O sea, los siervos de Dios
merecen respeto en lugar de burlas. ¿Por qué? Porque ofender al mensajero es ofender al dador del mensaje. 25. De allí Eliseo se fue al monte Carmelo y luego regresó a Samaria. Espectacular. En este capítulo, 3 proezas, prodigios, milagros sucediendo a través de Eliseo. Se abrió el río, purificó el agua y hasta el día de hoy, en ese tiempo que se escribió, el agua quedó purificada. Es increíble ese milagro. Pero esto también, qué triste que esos jóvenes fueron alcanzados por esa osa. Se merecían eso el Señor lo juzgó. Y si el Señor lo juzgó, yo no digo nada. Porque el Señor fue quien mandó esas osas y no especifica más los detalles de por qué se hizo de esta forma, pero obviamente la ofensa fue a Dios. Porque cuando ofendes al mensajero, ofendes al que dio el mensaje. Así que los siervos de Dios merecen ese respeto. Me gustaría terminar con 4 conclusiones este capítulo. Primero, Dios puede dar dones o ministerios grandes solos por su gracia, y aquel que recibe ese regalo debe de dar la gloria al Señor. Número 2, servir a Dios con un ministerio trae muchos privilegios, pero también grandes responsabilidades y presión. Número 3, Elías es un tipo de aquellos que no conocerán la muerte y serán llevados al cielo al sonar la trompeta. Y número 4, los siervos de Dios merecen respeto y consideración del pueblo de Dios en todo sentido. Y ya saben que es el doble honor, el doble respeto que deben de tener los siervos de Dios. Así que ora por los pastores, ora por las familias que hoy no están con esos pastores. Han dejado hijos, han dejado esposas, y oren por todos aquellos que estamos en la primera línea de batalla, sirviendo al Señor, y que el Señor nos ayude a seguir manteniéndonos firmes y fieles en la enseñanza de la palabra de Dios. Esa es tu responsabilidad y tu deber. Si eres oveja o eres parte del cuerpo de Cristo, ora por los siervos del Señor. No los ofendas. Sé cuidadoso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos ha llamado. Y las evidencias de ese llamado se pueden ver por los frutos. No nos autodenominamos pastores. No somos pastores porque nos dio la gana, sino somos pastores porque hemos respondido a tu llamado. Y tú nos has regalado ese don para poder enseñar, para poder pastorear. Y ese don es para beneficio de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a serte fiel a ti, a amarte a ti y amar a las personas, a esas ovejas que tú pones a la iglesia, porque son tus ovejas, no son mis ovejas, no son nuestras ovejas, son tus ovejas. Y ayúdanos a cuidarlas y a protegerlas y a alimentarlas y a pastorearlas y a guiarlas. Pero también te pido por aquellas personas que son ovejas o que son parte del cuerpo de Cristo, que oren también por los siervos y que también sean considerados con nosotros. No somos supercristianos, somos también hombres con debilidades, hombres y mujeres con debilidades, familias con debilidades, y solo por tu gracia estamos sirviéndote. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas hoy. En tu nombre, Jesucristo, amado Señor, oramos así. Amén. Dios te bendiga. Y 2 cositas, si este mensaje ha sido de bendición, compártelo por tus redes sociales. Y si sientes en tu corazón apoyar esta familia pastoral o las cosas, los gastos que tenemos en la iglesia, hay 2 formas de hacerlo que van a salir en este momento. Dios te bendiga.